Estimados directores de proyecto, sean bienvenidos a esta guía sobre la formulación del proyecto. En esta presentación se explicarán los principales aspectos y pasos necesarios para desarrollar correctamente un proyecto de servicio comunitario. Datos generales. En esta sesión se presentan los datos generales del proyecto, los cuales se muestran en el sistema de prácticas preprofesionales, tal como fueron propuestos en la etapa del anteproyecto, aunque pueden ser editados si el caso lo amerita. Aquí se incluye el nombre del proyecto, el nombre del programa y el alcance del proyecto, que puede ser nacional, provincial, cantonal, parroquial o institucional. Además, se especifica la carrera responsable del proyecto, así como la fecha de inicio y la fecha de finalización. Información que también fue definida en la etapa de anteproyecto. Área geográfica. En esta sección se registrará el área geográfica, donde se desarrollará el proyecto dentro del sistema de prácticas preprofesionales. Aquí se especifica la ubicación territorial de la intervención, indicando la provincia, el cantón, la parroquia, recinto, sector, comuna o organización donde se ejecutarán las actividades. Esta información permite delimitar el territorio de intervención del proyecto e identificar con claridad la comunidad beneficiaria. Campos de educación y capacitación CINE. En esta sección se identifican los campos de educación y capacitación según la clasificación CINE. Esta clasificación permite ubicar el proyecto dentro de un campo de conocimiento específico. Por ejemplo, el proyecto puede relacionarse con áreas como educación, medio ambiente, ingeniería, recursos naturales o servicios de protección. Esto permite clasificar académicamente el proyecto y relacionarlo con las áreas de conocimiento que participarán en su desarrollo. Objetivos de desarrollo sostenible. En la formulación del proyecto también es importante relacionarlo con los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos en la Agenda 2030. Estos objetivos buscan promover el desarrollo sostenible a nivel global, abordando temas como la pobreza, educación, salud, agua, medio ambiente y desarrollo económico. En el caso del proyecto presentado, se vincula con el objetivo 6, que busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Relacionar el proyecto con los ODS permite mostrar cómo las acciones del proyecto contribuyen a las metas globales de desarrollo sostenible. Áreas prioritarias SPOL. También es necesario relacionar el proyecto con las áreas prioritarias de investigación y vinculación de la SPOL. Estas áreas permiten alinear los proyectos con las prioridades institucionales. En este caso, el proyecto se relaciona con el área de ambiente, clima y reducción de riesgos de desastres. Dentro de esta área se identifican líneas prioritarias, como el manejo sostenible del agua o el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la resiliencia. Plan Nacional de Desarrollo. Los proyectos de servicio comunitario deben planificarse en concordancia con las políticas públicas del país. Por esta razón, es necesario seleccionar al menos un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo al que el proyecto contribuya. En este caso, el proyecto se relaciona con el objetivo que busca precautelar el uso responsable de los recursos naturales dentro de un entorno ambientalmente sostenible. Esto permite asegurar que el proyecto no solo beneficie a la comunidad, sino que también contribuye a los objetivos de desarrollo establecidos a nivel nacional. Equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado por personal académico, personal de apoyo académico y estudiantes, garantizando la participación bajo principios de igualdad, oportunidades y sin discriminación. En el sistema de prácticas preprofesionales se registran los docentes que participan en el proyecto, incluyendo el docente director de programa, el docente director de proyecto y los docentes tutores de las prácticas preprofesionales, quienes brindan acompañamiento y seguimiento durante la ejecución. Además, se presentan los perfiles de los practicantes. Esta información se carga automáticamente en el sistema
a partir de las solicitudes de los estudiantes que han sido previamente aprobadas. También se especifica la unidad académica, la carrera, el perfil del practicante y el número de estudiantes que participarán en el proyecto. Antecedentes. Los antecedentes del proyecto deben redactarse con un máximo de 600 palabras. En primer lugar, se debe describir a los beneficiarios directos, es decir, el grupo objetivo de intervención del proyecto. En esta descripción es importante indicar quiénes son, qué actividades realizan, desde cuándo desarrollan dichas actividades y cuáles son las particularidades relacionadas con el problema o la necesidad que se busca abordar. Además, se debe establecer una situación inicial del problema, basada en información empírica. Esta información puede obtenerse mediante diferentes técnicas como entrevistas a líderes comunitarios y actores claves externos, así como a través de revisión bibliográfica u otras fuentes de información relevantes. Para comprender mejor la problemática, se recomienda realizar un análisis integrado, que incluye la identificación de actores involucrados o el uso de herramientas como el árbol del problema. Esta herramienta permite identificar el problema central, así como sus principales causas y efectos, dentro del contexto donde se desarrollará el proyecto. Asimismo, se puede incluir un análisis histórico de la problemática que permita comprender cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo, dentro de la comunidad o institución. Esto puede presentarse mediante una línea de tiempo que muestre la evolución del problema y los intentos de solución que se han realizado anteriormente. Finalmente, en esta sección también deben incorporarse los resultados del diagnóstico participativo, conocido como DP, realizado con actores externos y miembros del grupo objetivo. En algunos casos, se puede utilizar el diagnóstico participativo del programa, al que pertenece el proyecto, siempre que la información sea pertinente y aplicable. Contexto y definición de problemas. En esta diapositiva se presenta el contexto del problema y definición del problema. Primero, el contexto del problema debe redactarse con un máximo aproximado de 600 palabras. Para elaborarlo es necesario contar con una línea base inicial. Esta línea base permite conocer la situación actual del grupo objetivo, considerando sus condiciones sociales, económicas y territoriales, y sirve como referencia para establecer indicadores y evaluar el proyecto. Además, el contexto debe incluir una descripción del área, territorio o institución donde se realizará el proyecto y puede apoyarse en información secundaria, como datos estadísticos que ayuden a comprender mejor la problemática. Por otro lado, la definición del problema debe redactarse con un máximo de 100 palabras. Aquí se describe el problema central identificado en el árbol del problema, indicando qué sucede, dónde ocurre, desde cuándo ocurre y cuáles son sus principales implicaciones. Justificación social. En esta sección se presenta la justificación social del proyecto, la cual debe desarrollarse con un máximo aproximado de 300 palabras. En primer lugar, se debe explicar la importancia del proyecto, destacando los resultados y los cambios positivos que se esperan generar en el grupo objetivo de intervención. Esto permite evidenciar cómo el proyecto contribuirá a mejorar la situación actual de la comunidad o del grupo beneficiario. También es importante mencionar cómo el proyecto contribuye a las áreas de vinculación e investigación de la ESPOL y de qué manera se relacionan con iniciativas más amplias como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 o los planes de desarrollo y ordenamiento de los gobiernos autónomos descentralizados según corresponda. Además, se deben analizar qué ocurriría si el problema actual continúa y si el proyecto no se ejecuta, resaltando los factores que podrían agravar la situación del grupo objetivo, así como aquellos elementos que podrían favorecer su mejora o solución. Finalmente, también se deben considerar las condiciones externas que podrían influir en los resultados del proyecto, es decir, aquellos factores del entorno que podrían afectar su desarrollo. Justificación educativa. La justificación educativa del proyecto debe redactarse con un máximo aproximado de 300 palabras.
Aquí se explica cómo el proyecto permite que los estudiantes realicen sus prácticas preprofesionales de servicio comunitario aplicando sus conocimientos en un contexto real. Las actividades del proyecto están alineadas con las carreras participantes, lo que permite que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos aprendidos durante su formación académica. De esta manera, el proyecto contribuye al desarrollo del perfil profesional de los estudiantes, fortaleciendo sus competencias, habilidades y experiencia. Así, las prácticas preprofesionales ayudan a integrar la formación académica con el trabajo en la comunidad, aportando tanto al aprendizaje de los estudiantes como al beneficio social. Objetivo general y actividades. En esta diapositiva se presentan los objetivos del proyecto y las actividades. Primero, los objetivos del proyecto. Esta sección se muestra en la plataforma del sistema de prácticas preprofesionales tal como fue planteada en la etapa del anteproyecto, aunque puede ser editada si es necesario. Aquí se incluye el objetivo general, que indica el propósito principal del proyecto, y los objetivos específicos que describen las acciones o pasos que permitirán alcanzar ese objetivo general. Por otro lado, se presentan las actividades del proyecto. Estas también se muestran en el sistema tal como fueron propuestas en la etapa del anteproyecto. Sin embargo, si la situación lo requiere, las actividades pueden modificarse o añadirse, siempre que no estén relacionados con cambios en el presupuesto previamente aprobado. Indicadores verificables. Los indicadores verificables son acciones o resultados esperados que permiten comprobar si los objetivos y las actividades del proyecto se han cumplido. Es decir, funcionan como una forma de medir si el proyecto realmente está logrando lo que se propuso. Entre sus características principales, los indicadores generalmente se expresan en porcentajes, lo que permite observar el nivel de avance del proyecto. Además, estos indicadores se calculan mediante un ratio, el cual se define durante la formulación del proyecto. Esto permite realizar las mediciones claras y cuantificables. Los indicadores también permiten medir el avance y el cumplimiento de las actividades, facilitando el seguimiento durante la ejecución del proyecto. Otra característica importante es que deben ser articulados con los indicadores del programa al que pertenece el proyecto, para mantener coherencia con los objetivos institucionales. En general, los indicadores verificables sirven principalmente para realizar el seguimiento del proyecto y para evaluar de manera objetiva los resultados obtenidos. Medios de verificación. Los medios de verificación son evidencias objetivas que permiten demostrar que los indicadores verificables realmente se cumplieron. En otras palabras, son los documentos o registros que respaldan la información reportada en el proyecto. Entre algunos ejemplos de medios de verificación se encuentran los informes, los productos entregables, las actas, los registros administrativos, las listas de asistencia, así como también fotografías, bases de datos o certificados que evidencian la realización de las actividades. La principal función de los medios de verificación es respaldar los resultados reportados en el proyecto, asegurando que la información presentada tenga evidencia concreta. Además, estos medios permiten realizar procesos de auditoría y validación externa, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados del proyecto. Supuestos. En los indicadores verificables también se consideran los supuestos. Los supuestos son condiciones o factores externos al proyecto que pueden influir positiva o negativamente en el logro de los objetivos. Es decir, son situaciones que no dependen directamente del equipo que ejecuta el proyecto. Estos factores pueden facilitar o dificultar el cumplimiento de las actividades y los resultados esperados. Además, los supuestos sirven como una justificación en caso de que algún objetivo no pueda cumplirse completamente, debido a factores que están fuera del control del proyecto. Algunos ejemplos de supuestos pueden ser cambios en normativas, condiciones climáticas o decisiones institucionales que afecten la ejecución del proyecto. Otro indicador verificable es el ratio. El ratio es un cociente entre dos magnitudes relacionadas que permiten medir el cumplimiento de un indicador de manera cuantitativa. Generalmente se expresa mediante una fórmula sencilla: ratio igual a numerador dividido para denominador. Por ejemplo, se puede calcular el número de beneficiarios atendidos dividido por el número total de beneficiarios previstos. El objetivo del ratio es medir los indicadores con mayor precisión, comparabilidad y objetividad, permitiendo evaluar de manera clara el avance del proyecto. Línea base.
Finalmente tenemos la línea base. La línea base representa el punto de partida del indicador, es decir, la primera medición que se realiza antes de iniciar la intervención del proyecto. Una característica es que la misma metodología de medición debe repetirse al finalizar el proyecto, para poder comparar los resultados obtenidos. Esto permite analizar la situación antes y después de la intervención y así determinar el impacto real del proyecto. En el caso del que el proyecto es una continuidad, la línea base del indicador será el resultado de ese proyecto el año anterior. Metodología de trabajo. La metodología de trabajo son las técnicas, herramientas y procedimientos que se utilizaron para identificar las necesidades y desarrollar las actividades. En primer lugar, se describen los métodos y técnicas utilizadas para identificar las problemáticas o necesidades dentro de la comunidad. Entre estos métodos se incluye la investigación de campo, que permite obtener información directamente del entorno, la investigación bibliográfica, que ayuda a comprender el contexto teórico y documental del problema, así como encuestas o censos, entrevistas y grupos focales que permiten recoger opiniones, experiencias y percepciones de los miembros de la comunidad. Especifican las herramientas utilizadas para recolectar y organizar la información. Entre estas herramientas se encuentran los cuestionarios de encuestas, fichas de observación, cuestionarios de entrevista, la revisión de base de datos, fichas para grupos focales y mapas hablados, entre otros instrumentos que facilitan el análisis de la información obtenida. Intervención y cierre de resultados. En la parte de intervención se describen los métodos que se utilizarán para implementar las actividades planificadas dentro del proyecto. Estos métodos permiten organizar y ejecutar de manera adecuada las acciones propuestas. Además, se especifican las herramientas utilizadas para desarrollar las actividades, las cuales están relacionadas con los indicadores planteados en el proyecto. Estas herramientas permiten registrar la información, evaluar el avance de las actividades y verificar el cumplimiento de los objetivos. Parte del cierre y los resultados, se indican los métodos que se utilizarán para medir los resultados del proyecto, de acuerdo con los indicadores establecidos. También se señalan las técnicas utilizadas para evaluar los resultados obtenidos y analizar el impacto generado en la comunidad. Productos esperados al final del proyecto. Estos productos están directamente relacionados con las actividades realizadas y los indicadores planteados, y buscan responder a la problemática o necesidad identificada. Aquí se debe especificar qué productos o servicios se entregarán al grupo objetivo de intervención, indicando el nombre del producto y una breve descripción, en relación con cada objetivo específico. Los productos esperados son los resultados que se deberán evidenciar o entregar de acuerdo con el cronograma del proyecto. Finalmente, el decanato de vinculación facilitará los formatos de acta de inicio y acta de cierre, los cuales servirán como respaldo del inicio y finalización del proyecto. Presupuesto. El presupuesto se mostrará en el sistema de prácticas preprofesionales, tal como fue propuesto en la etapa del anteproyecto. Esto significa que los valores y la planificación financiera ya fueron definidos previamente y por lo tanto no pueden ser editados en esta fase. El presupuesto permite organizar y planificar el uso de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. En esta sección se explica la evaluación social del proyecto, la cual debe redactarse con un máximo aproximado de 300 palabras. Aquí se establece cómo se medirán los resultados del proyecto una vez finalizada su ejecución. También se debe considerar la sostenibilidad del proyecto en la comunidad, procurando que las personas beneficiarias puedan continuar aplicando o manteniendo las mejoras logradas con el apoyo de SPOL. Además, se describe de forma breve el sistema de monitoreo y evaluación que se utilizará durante el proyecto. En este proceso se deben mencionar los indicadores verificables que permiten medir los avances y resultados, así como los medios de verificación que corresponden a las evidencias utilizadas para comprobar el cumplimiento de las actividades y objetivos del proyecto. Evaluación educativa. El propósito principal de la evaluación educativa es garantizar espacios adecuados para el desarrollo de prácticas preprofesionales, además de fortalecer la relación entre la formación académica y el servicio comunitario. En cuanto a la planificación del proyecto, se establecen plazas asignadas según cada carrera.
actividades alineadas al perfil del practicante, atención a las necesidades del entorno y trabajo en equipos interdisciplinarios. Los criterios de evaluación incluyen el cumplimiento de actividades según el perfil del profesional, el desarrollo de habilidades blandas y la pertinencia del espacio de práctica. Finalmente, los resultados esperados de esta evaluación incluyen recomendaciones de mejora, ajustes en el perfil del practicante y la optimización de las actividades del proyecto. Grupo objetivo de intervención. Los proyectos deben promover equidad, inclusión y justicia social, considerando aspectos como interculturalidad, género, personas con discapacidad y cuidado del ambiente. Aquí se debe identificar el número estimado de personas que participarán en las actividades del proyecto. Posteriormente, si es necesario, se podrán registrar datos como nombre, contacto o número de identificación de los beneficiarios. Tipos de participantes. En esta diapositiva se explican los tipos de participantes dentro del proyecto. En primer lugar, están los beneficiarios directos, que son las personas o grupos sobre quienes se miden los resultados del proyecto. En ellos se evalúan los indicadores de resultados o impacto, comparando su situación inicial con la situación final después de la intervención. También existen los beneficiarios indirectos, quienes no participan directamente en las actividades, pero pueden evidenciar cambios o beneficios derivados del proyecto. Estos cambios se pueden medir mediante encuestas, censos o entrevistas. También pueden existir usuarios, que son quienes utilizan un servicio del proyecto en un momento determinado sin que necesariamente se midan cambios en su comportamiento. Finalmente, las atenciones se refieren al número de veces que los beneficiarios participan en actividades como capacitaciones, talleres o servicios ofrecidos por el proyecto. Es muy importante recordar que se debe contar con beneficiarios directos, porque ellos permiten medir los indicadores de resultado o de impacto. Además, son una evidencia para la acreditación nacional. Mapeo de actores claves. El mapeo de actores claves permite identificar a las personas o instituciones que participan o tienen influencia dentro del proyecto. En la tabla se incluyen varios elementos como los actores involucrados, la cantidad de personas, el rol que cumplen dentro del proyecto, su potencialidad o nivel de participación, las herramientas utilizadas para interactuar con ellos y finalmente el convenio o instrumento legal que respalda su participación. Este análisis permite comprender qué actores participan, cuál es su función y cómo contribuyen al desarrollo del proyecto. Además, se facilita la coordinación y el trabajo colaborativo entre las diferentes instituciones o líderes comunitarios involucrados. Articulación de la vinculación con la docencia e investigación. Esto significa que los proyectos de servicio comunitario pueden desarrollarse a partir de resultados obtenidos en actividades o proyectos de investigación, lo que permite aplicar el conocimiento generado en beneficio de la comunidad. De la misma manera, los proyectos también pueden originarse a partir de actividades o proyectos de docencia, integrando el aprendizaje académico con la solución de problemas sociales. Esta articulación permite fortalecer la relación entre la universidad, la investigación, la enseñanza y la comunidad, generando un impacto social más significativo. Bibliografía. En esta sección se deben colocar los libros, artículos científicos u otras fuentes consultadas durante la elaboración del proyecto. No es necesario estructurar un marco completo, sin embargo, las consultas bibliográficas deben evidenciarse a lo largo del proyecto, ya que respaldan la información utilizada. Además, se recomienda utilizar las normas de citación académica, como las normas APA, sexta edición, o el formato IEEE para organizar correctamente las citas y referencias bibliográficas. En caso de que el proyecto tenga como objetivo una futura publicación, se puede utilizar la norma específica requerida por la revista o el congreso. Anexos. Finalmente, en esta sección se presentan los anexos del proyecto, donde se incluyen las evidencias y documentos requeridos para su evaluación. Entre los anexos se encuentran, primero, la solicitud de la comunidad, que corresponde a la carta u oficio donde las comunidades, organizaciones o beneficiarios solicitan el desarrollo del proyecto. Segundo, la validación de la propuesta, que consiste en el acta o carta de aprobación del grupo objetivo. Tercero,
El levantamiento de la información, que incluye fichas de observación, fichas de entrevista y fichas de grupo focal utilizadas durante el diagnóstico. También se incluyen los instrumentos legales obligatorios, como convenios o acuerdos de cooperación, firmados entre las instituciones involucradas. Además, se incorpora el diagnóstico participativo, que se presenta mediante la ficha de sistematización correspondiente. Finalmente, se incluye la línea base del proyecto, donde se definen los indicadores, se aplican cuestionarios y se realiza el análisis de resultados. Todos estos documentos sirven como evidencia del proceso realizado durante la formulación y ejecución del proyecto.